Si Dios te dijera esta noche, entrégame lo que más amas, ¿qué harías? No hablamos de dinero, ni de un hábito, ni de una comodidad. Hablamos de esa persona, de ese sueño, de esa promesa que tú has protegido con uñas y dientes. Ahora imagina que no es un símbolo, que es real, que es tu hijo. El hijo que nació cuando ya no había esperanza. El hijo que sostiene tu futuro. Y Dios no te lo pide con un sermón largo, te lo pide con una orden corta, sin explicaciones, sin garantías, sin un te prometo que todo irá bien. Eso es Génesis 22. Y si esta historia te incomoda, es porque está diseñada para tocar el nervio de la fe. Hoy no vamos a suavizarla, vamos a caminarla, vamos a escuchar la madera crujir bajo los pasos, vamos a sentir el silencio entre padre e hijo. Y al final vas a entender por qué este relato no es una crueldad divina, sino una revelación. Dios prueba la fe para mostrar quién es Él y para mostrar qué has convertido tú en tu seguridad. Antes de llegar a esta montaña, Abraham ya había vivido décadas de promesas imposibles. Dios lo sacó de Ur, lo arrancó de una vida estable, lo llevó a una tierra que no conocía y le habló de una descendencia tan grande como las estrellas. Pero los años pasaron, el cuerpo envejeció, Sara rió con incredulidad. La promesa parecía una historia bonita que no llegaba nunca, hasta que Dios hizo lo impensable. Isaac nació, y su nombre lo dice todo. Risa. Isaac era la risa de Dios en medio de la vejez. Era la prueba viva de que Dios cumple, aunque tarde. Era el niño que, en la mente de Abraham, no era solo un hijo, era el futuro entero. Y entonces, cuando todo parece por fin encajar, llega la voz. No una sugerencia, una orden. Toma a tu hijo, tu único, al que amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria. Ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Dios nombra a Isaac con una precisión que duele. Tu hijo, tu único, el que amas. Como si pusiera el dedo justo sobre el centro del corazón. Y aquí aparece la primera gran batalla. La fe no se pone a prueba cuando todo va bien. Se pone a prueba cuando obedecer parece contradecir lo que Dios mismo prometió. La Escritura no nos muestra a Abraham discutiendo. No nos muestra un porqué. Nos muestra otra cosa. Acción. Abraham se levanta muy de mañana, silla el asno, corta la leña, llama a 2 criados, llama a Isaac. Todo ocurre con una calma que asusta, porque cuando el dolor es demasiado grande, el cuerpo a veces se vuelve preciso, mecánico, silencioso. Abraham no va a una guerra con espadas, va a una guerra interior, paso a paso, sin aplausos, sin testigos. Comienza el camino. Y el texto lo dice, 3 días, 3 días de polvo, 3 días de sol y sombra, 3 días para cambiar de idea, 3 días donde cada pequeña risa de Isaac sería un golpe, y cada pregunta inocente sería una espada. 3 noches viendo dormir al niño, escuchando su respiración, recordando el día en que lo sostuvo por primera vez. 3 días en los que Abraham pudo volver, pero no vuelve, porque la obediencia no es una emoción, es una decisión que se reafirma con cada paso. Al tercer día, Abraham alza la vista y ve el lugar de lejos, y entonces hace algo que no debería pasar desapercibido. Se vuelve hacia los criados y les dice, «Quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos». Fíjate, adoraremos. Para Abraham, subir al monte no es perder a su hijo, es adorar.
Y fíjate aún más. Volveremos. Abraham habla como quien se aferra a algo que no ve. Su mente no tiene un plan. Su fe sí tiene una convicción. Si Dios lo pidió, Dios sabrá cómo sostener lo que Él mismo prometió. Mientras avanzan, Abraham lleva dentro otra frase que Dios le había dicho tiempo atrás. En Isaac será llamada tu descendencia. Si la promesa pasaba por Isaac, entonces Isaac no podía terminar en una tumba sin que Dios hiciera algo. Abraham no entiende cómo, no ve el mecanismo, pero sabe que Dios no se contradice. Así camina la fe, con la mente llena de preguntas y el corazón agarrado a una palabra. Y por eso, cuando Abraham dice, volveremos, está diciendo más que optimismo. Está diciendo, Dios encontrará una manera, aunque yo no la vea. Abraham toma la leña y la pone sobre Isaac. El hijo carga la madera del sacrificio. Abraham toma el fuego y el cuchillo, y el relato repite una frase que pesa, y ambos iban juntos, padre e hijo, caminando al mismo ritmo, el mismo polvo en las sandalias, el mismo sol sobre la piel, uno con el corazón destrozado por dentro, otro con la confianza de quien todavía no sospecha nada. Y entonces Isaac rompe el silencio. Padre. Abraham responde, aquí estoy, hijo mío. Isaac mira lo que ve. Fuego, leña, cuchillo. Y pregunta lo que no encaja. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Esa pregunta es el clavo de la historia. Es la pregunta que todos hacemos cuando la vida no cuadra. Señor, ¿dónde está lo que prometiste? Abraham respira hondo y responde con una fe que no necesita tener el mapa completo. Dios proveerá el cordero. No dice, ya veremos. No dice, no pienses. Dice, Dios proveerá. Y siguen. Juntos, llegan al lugar. Abraham construye el altar piedra a piedra. Ordena la leña. El texto va despacio, como si quisiera que no apartes la mirada. Abraham ata a Isaac, lo coloca sobre la leña. No sabemos cómo fue esa conversación. No se nos cuenta si Isaac lloró o si Abraham tembló. Pero basta con imaginar el peso de ese instante. Un padre con el rostro en ceniza por dentro. Un hijo mirando a los ojos a quien más confía. Y en ese silencio, la fe ya no es teoría, es carne. Abraham extiende la mano, toma el cuchillo, y aquí el mundo parece quedarse sin aire. Porque si la historia se detuviera aquí, sería insoportable. Pero no se detiene. En el último segundo, una voz corta el cielo. Abraham, Abraham, 2 veces. Como cuando se detiene a alguien al borde del abismo. Abraham responde lo mismo que ha respondido desde el principio. Aquí estoy. Y la voz dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único. ¿Qué significa temer a Dios aquí? No es pánico, es reverencia. Es reconocer que Dios está por encima de tu control, por encima de tu lógica, por encima de tu apego. Abraham no fue perfecto, fue humano, pero en ese monte, su fe se volvió obediencia visible. Y Dios detuvo la mano, porque Dios no buscaba sangre, buscaba un corazón que confiara. Abraham alza los ojos, mira alrededor, y ve un carnero trabado por los cuernos en una zarza. No cae del cielo con fuegos artificiales. Está allí, como si hubiera estado esperando desde antes de que Abraham llegara. Providencia escondida en un matorral.
Abraham lo toma y lo ofrece en lugar de su hijo. En lugar de dos palabras pequeñas, pero gigantes. Porque la vida de Isaac queda intacta y el sacrificio ocurre de todos modos. Solo que sobre un sustituto. Abraham llama a ese lugar: el Señor proveerá, Jehová Jireh. Y el texto añade: en el monte del Señor será provisto, como si quedara grabado para siempre. Hay montes donde tú llegas con temor, y Dios ya tiene preparado lo que tú no ves. Luego el ángel del Señor vuelve a hablar y dice algo aún más fuerte: por mí mismo he jurado, por cuanto has hecho esto, de cierto te bendeciré. La promesa no se rompe en la prueba. Se confirma, se sella, se declara con juramento. Y Abraham regresa. Vuelve con los criados, vuelve con Isaac, vuelve con el futuro intacto. La Biblia no describe un abrazo, pero puedes escucharlo sin que lo escriba. Un padre que vuelve a respirar, un hijo que vuelve a caminar. Un camino de vuelta que ya no es el mismo, porque Abraham subió con una promesa en las manos y bajó con una revelación en el alma. Ahora viene lo importante. ¿Qué enseñanza deja esto? Sin romper la historia y sin inventar cosas. Una idea central, clara: la fe verdadera confía en el carácter de Dios incluso cuando no entiende el plan de Dios. Abraham no obedeció porque le pareciera bonito. Obedeció porque conocía a aquel que lo llamaba, el Dios que le dio vida donde no la había. No podía ser un Dios caprichoso. Si pedía, era para revelar algo. Fíjate en la forma en que Dios prueba. No fue una prueba para informar a Dios de algo que él ignoraba. Dios no necesita exámenes. La prueba fue para sacar a la luz lo que Abraham realmente creía. ¿Quién tenía el primer lugar en su corazón? La promesa, o el Dios de la promesa. Porque aquí está el peligro silencioso. A veces amamos tanto el regalo que, sin darnos cuenta, lo convertimos en nuestra identidad. Y cuando un regalo se convierte en ídolo, el alma queda atrapada. Dios no rompe por romper. Dios rompe cadenas. También fíjate en la paciencia de Dios. Abraham caminó 3 días sin ver provisión. Dios no le dio el carnero al primer paso. Se lo mostró en el monte, no porque disfrute de la atención, sino porque la fe madura en el camino. Jehová Jireh no significa Dios me da todo antes de empezar. Significa Dios provee en el momento exacto. Cuando llegas al punto donde ya no puedes confiar en tus recursos, ahí aparece la provisión. A veces estaba cerca, como el carnero en la zarza, pero tú no la veías porque estabas mirando solo el cuchillo. Y hay un símbolo que atraviesa esta escena. Isaac sube cargando la leña, un hijo amado subiendo a un monte, y en ese monte aparece un sustituto ofrecido en lugar de. Génesis 22 es una sombra, un anuncio, una señal en el mapa. Te está diciendo, algún día. La pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero?, tendrá una respuesta definitiva. No será un carnero atrapado, será un cordero provisto por Dios mismo. Y eso cambia el sentido de la prueba. Dios no es el que quita sin medida. Dios es el que provee el sustituto. Pero no uses la sombra para escapar de tu presente, porque tu vida también tiene montes. Todos tenemos Isaacs, algo que amamos, algo que sentimos imprescindible. Puede ser una relación, un trabajo, una meta, un hijo, una seguridad. Y cuando Dios toca ese lugar, no siempre es para arrebatártelo. Muchas veces es para enseñarte a sostenerlo con manos abiertas. Porque lo que se agarra con desesperación se convierte en cárcel.
Lo que se entrega a Dios se convierte en confianza. Quizá hoy estás subiendo en silencio, quizá estás haciendo lo correcto y, aún así, duele. Quizá obedecer te parece caro. Recuerda esto: Dios no es un ladrón de promesas, es el guardián de sus promesas. Y cuando te lleva a un lugar donde tu control muere, no lo hace para destruirte. Lo hace para mostrarte que la promesa no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. En el monte del Señor será provisto. Quédate con una frase para que no se te escape el corazón de la historia. La fe que más honra a Dios es la que confía cuando no entiende, porque sabe que Dios proveerá. Si hoy no ves el carnero, sigue caminando. No estás subiendo hacia el vacío, estás subiendo hacia una revelación. Y si quieres más relatos como este, contados como cuentos, pero con verdad bíblica y una enseñanza simple, ve a la playlist de historias completas del canal. Suscríbete y acompáñame, porque en estos relatos siempre se repite una verdad. El Dios de la Biblia no solo promete, también provee.